Medicamento lo ves acá. Cóndilos posterior y anterior. Ya. Conducto aditivo externo. ¿Ya necesitas esta? De este. Ya. ¿Dónde te quedas tu celular? Aquí te quedas. Tubérculo faríngeo, ¿no? Sí. Ya. Tubérculo faríngeo se va a insertar el músculo constructor superior de la faringe. Tenemos, ya saben que ese es el agujero rasgado anterior, ya saben lo que pasa. Y en el peñasco se va a insertar el músculo peristafilino interno, en la fosita escafoidea externo, en el peñasco del temporal, peristafilino interno. Tenemos la fosita yugular, ¿ven? La fosita yugular, no, principalmente la cámara porque es la que va. La fosita yugular. La fosita yugular, se inicia ahí la vena yugular interna. Ahí llegan, ¿quién llega ahí exactamente? El seno sigmoideo, porque los demás llegan al seno sigmoideo. El transverso llega al seno sigmoideo. Petroso superior, petroso inferior llegan al seno sigmoideo. Y quien va a terminar en el agujero rasgado posterior es el seno sigmoideo para después convertirse en vena yugular interna. ¿Ya? Tenemos al costado de él el conducto carotidio. Ya saben que por el conducto carotidio pasa la arteria carótida interna, el plexo venoso carotidio, el plexo carotidio, así como meningias. Entre el conducto carotidio y la fosita yugular encontramos un agujero, ¿ven? Acá hay dos, pero normalmente es uno, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Lo logra captar la cámara? Sí, lo principal. ¿Ya? Después más. El agujero de Jacobson. Ya saben que el agujero de Jacobson es una rama del glosofaringeo, ¿no? ¿Y cuál va a ser la función del Jacobson? Inervar el oído medio, así como la trompa de Eustaquio. Se encuentra entre el conducto carotidio y la fosita yugular, el agujero de Jacobson. Seguimos avanzando, encontramos la apófisis estiloide que está rota y la apófisis mastoide. Entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide, el agujero estilo mastoideo. Por ahí sale el nervio facial. El nervio facial ingresa por el auditivo interno y sale por el agujero estilo mastoideo. La cavidad glenoidea para la articulación con el cóndilo y la fisura de Glaser. Importancia de la fisura de Glaser, por ahí ingresa la arteria timpánica rama de la maxilar interna y sale el nervio cuerda de tímpano que se va a anastomosar con el lingual para dar inervación a la lengua en el sentido del gusto. ¿Qué tenemos? La apófisis vaginal y la apófisis estiloide. Ya saben que en la apófisis estiloide se inserta el ramillete riolano. 3 músculos, 2 ligamentos. ¿Cuáles van a ser esos músculos? Estilo gloso, estilo faríngeo y ¿qué más? ¿Un estilo más? Estilo yoideo. Y los ligamentos son el estilo mandibular y estilo faríngeo. ¿Qué vamos a encontrar? El cóndilo de la mandíbula, el cóndilo del occipital, agujero condilo anterior, sale el 12º par craneal y agujero condilio posterior que es inconstante y si está pasa una vena condilia. Apófisis mastoide se inserta el músculo esternocleidomastoideo, ranura digástrica donde se inserta el diente posterior del digástrico, canal occipital donde pasa la arteria occipital y se acabó. Parte exo. Tenemos cresta occipital externa donde se va a insertar el ligamento nucal. Y se acabó. Falta acá todavía. Sí. A ver. ¿Qué vemos acá? Las órbitas, ¿no? Ya saben que este es el hueso frontal y este es el canal supraorbitario. Algunos agujeros, bueno, es constante. Acá depende de lo que ves. Si acá es un canal, si está cerrado, agujero, supraorbitario. Agujero infrafrontal. Eso es limpio, ¿no? Sí. Y esto va a pasar, le dicen nervio supraorbitario porque sale por encima. En realidad es una rama externa del frontal, porque el nervio frontal te da una rama externa y una rama interna. La rama interna se va a anastomosar con la rama externa del nasal interno para dar inervación todo lo que es la piel de esta parte. Pero ya cuando hablemos de otro capítulo. Tenemos los agujeros nasales, tenemos los agujeros infraorbitarios, nervio infraorbitario que es rama del quinto 2. La espina nasal anterior, donde se va a insertar el músculo orbicular de los labios. Tenemos la eminencia canina. La eminencia canina y la fosita canina, donde se va a insertar el músculo canino. Y por debajo del piso de la fosa nasal, la fosita mirtiforme, por donde va a insertarse el músculo mirtiforme.
Tenemos el hueso malar y tenemos el cigomático facial, donde va a salir el nervio cigomático facial. Ingresa por el agujero cigomático, por el temporomalar y sale por el cigomático facial. El nervio que ingresa por acá es una anastomosis entre el nervio lagrimal y el quinto 2. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué más? Y eso es todo por hoy. Mandíbula. Y no sabes lo que es esto, la fosa pterigomaxilar. Mandíbula. La fosa pterigomaxilar es el espacio que forma entre la apófisis pterigoides y el borde posterior de la mandíbula o tuberosidad maxilar acatada. La tuberosidad maxilar y la apófisis pterigoides me forman la fosa pterigomaxilar. Contenido de esa fosa pterigomaxilar, todas las ramas del quinto 2, el ganglio de Meckel y las ramas posteriores, anteriores y terminal de la maxilar interna. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las ramas anteriores de la maxilar interna? La alveolar y la maxilar interna. La alveolar, han hablado de son las dos ramas terminales de la carótida externa. Te va a hablar de la alveolar y la infraorbitaria. Las ramas posteriores, la vidiana y la pterigopalatina. Y la rama terminal, la esfenopalatina. Las cinco ramas de la maxilar lo vamos a encontrar en la fosa pterigomaxilar, al igual que todas las ramas del quinto 2 y el ganglio de Meckel, la fosa pterigomaxilar. Porque esto de acá va a ser la fosa, es ya cuando llega a cabeza. Pero sí habló de la fosa pterigomaxilar. Me preguntó los huesos de forma. No, en la clase habló todo por el Mira, por detrás está la apófisis pterigoide. Por la parte interna, el tabique interno del hueso. Y por la parte externa es una pared virtual que limita la fosa pterigomaxilar con la fosa cigomática. Y la fosa, hay otra fosa. Tiene una cara externa y una cara interna. Entonces que la mandíbula está formada por dos ramas ascendentes más el cuerpo que tiene la forma de una herradura. Su cara externa y su cara interna. Por la parte externa que encontramos, todo esto va a ser el cuerpo de la mandíbula y este va a ser la rama ascendente de la mandíbula. Y en la rama ascendente que encontramos el cóndilo y la apófisis coronoide. Tenemos en su lámina externa de la rama ascendente se va a insertar el músculo macetero. Y en la apófisis coronoide, así como en el borde anterior o línea obliqua externa, se va a insertar el músculo temporal. Tenemos el cóndilo y tenemos la fosita pterigoidea. En la fosita pterigoidea, ¿quién se va a insertar? El músculo pterigoideo externo. Seguimos avanzando y vamos al cuerpo y encontramos un agujero que va a ser el agujero mentoniano, por donde va a salir el paquete vasculonervioso mentoniano. Ya saben que el nervio mentoniano es rama del nervio dentario inferior. La arteria mentoniana es rama de la arteria dentaria inferior. Y la vena mentoniana es rama de las ramas colaterales externas. Tenemos acá borde inferior de la mandíbula donde se va a insertar el músculo platis. Entre el borde inferior y el agujero magno vamos a encontrar dos líneas. ¿Ve? Una, dos. Línea superior para el triangular, línea inferior para el cuadrado del mentón. Inserción. Y en la parte anterior se va a insertar la borla del mentón. Seguimos, ya los alveolos, la fascia dentaria, la línea oblicua externa que se va a insertar, ¿quién? El músculo buccinador. El trígono retromolar es el espacio entre la línea oblicua interna y la externa y la línea oblicua interna. Y ya saben que en la línea oblicua interna se va a insertar el músculo miloideo, así como el ligamento pterigomandibular. Vamos a la parte interna y vamos a dibujar un conducto que va a ser el conducto dentario inferior. Ingresa el paquete vasculonervioso y acá se forma el polígono Por ahí de pasa la carótida interna. ¿No? carótida interna. Se lo relaciono cavernoso. No, el regado anterior es todo. Conducto cuando vas a indicar el recorrido. Y no parte de la parte exocraneal. Y encontramos acá la bóveda palatina. ¿Han hablado de funciones? No. No. Eso después, ¿no?
Cámbialo. Pero si no lo cambiamos cuando yo termine. Ya. Cuando falte un minuto lo cambiamos. Que no, Sí, está sí, mal, cámbialo, no está mejor. maleado, debe grabar medio. Sí llega. Sí llega. Ya, tenemos el agujero palatino anterior o agujero incisivo que se encuentra entre los dos maxilares superiores. Ya saben que la bóveda palatina está formada por 4 huesos, 2 maxilares y 2 palatinos. Y los palatinos son las láminas horizontales. Tenemos acá los 2 palatinos, ¿ven? Ya lo rompieron, no sé. Y era nuevo. Ya. Y los 2 maxilares. Agujero palatino anterior, por donde sale el nervio nasopalatino, rama del efeno palatino, rama del efeno palatino interno, rama del quinto 2. Agujero palatino anterior, rama del ganglio de Mecker. Funciones van a hablar cuando lleguen a boca. Y tenemos los 2 accesorios, ¿ven? Accesorio para el palatino medio, accesorio para el palatino posterior. El accesorio lo encontramos prácticamente en la apófisis piramidal del hueso palatino. Son las crestas interdentarias y las crestas interradiculares entre las raíces de las molares. Los alveolos o espacios alveolares donde se alojan las piezas dentarias. Encontramos la apófisis pterygoidea que está formado por el ala externa y el ala interna. En el ala interna vamos a encontrar el gancho de la apófisis pterygoides. Entonces se va a insertar el ligamento pterigomandibular o ligamento sinatofaringeo. ¿Ok? Tenemos en la fosa pterigoidea se va a insertar el músculo pterigoideo interno y en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides se va a insertar el músculo pterigoideo externo. Por debajo de la fosa pterigoidea vamos a encontrar la fosita escafoidea, donde se va a insertar el músculo peristafilino externo. Y si yo sigo bajando, voy a encontrar el agujero vidiano por donde va a pasar el paquete vasculonervioso vidiano. Encontramos los conductos pterigopalatinos que son a los lados laterales del vómer, porque este es el vómer. Los conductos pterigopalatinos pasa el paquete vasculonervioso pterigopalatino. Y seguimos retrocediendo y encontramos acá el tubérculo faríngeo, ¿ven? Ay, no me espérate un ratito. Y México, este cráneo. ¿Dónde está la simetría? A ella, señorita, he dicho. A ella. ¿Qué es lo antiestético? Si lo ves de perfil. La mandíbula ¿Qué pasa con la mandíbula? es prominente. Es prominente, ¿no? Hay una... Esto se llama protrusión mandibular. Protrusión mandibular. ¿A qué se denomina protrusión mandibular? Cuando la mandíbula está hacia adelante en relación al maxilar superior. Si nosotros comparamos con el maxilar superior aparentemente está dentro de los términos normales, pero la mandíbula exageradamente está hacia adelante. ¿Observan, no? Ese es un prognativo mandibular. Esto no se corrige con ortodoncia. La ortodoncia es la ciencia de la odontología que estudia el alinear los dientes, ¿no? Y corregir también algunas disnasias que se puedan presentar. Pero esto no. Esto es cirugía ortognática, hay que cortar la mandíbula. Aquí y aquí. El cuerpo mandibular y llevarlo hacia atrás. ¿No? Eso es. Bueno, no, esa era la introducción que quería hacer. Ese no es el tema de la clase. El tema de la clase es cabeza ósea. Empezamos con el capítulo de osteología. Esta viene a ser la cabeza ósea. La cabeza ósea va a estar constituida por 3. Bóveda o calota. Bóveda o calota. Base del cráneo. Y mandíbula. Entonces, la ecuación es así. Acuérdense de la ecuación que voy a hacer.
bóveda o calota, más base, más mandíbula, igual cabeza ósea. ¿Se entendió la ecuación? Así juega. Y ahora sí. Profesor, pero ¿y cráneo? Cráneo es así. Eso es cráneo. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Entonces cuando me digo, profesor, páseme el cráneo, yo te paso esto. Profesor, páseme la cabeza ósea, yo te paso esto. ¿Entendió? No exagero, sino me gusta ser puntual, para que hablemos con propiedad. Cabeza ósea todo. Entonces voy a enseñar la cabeza ósea, porque también voy a enseñar la mandíbula. Bien, vamos a hablar de huesos, de cráneo y huesos de la cara. En los huesos del cráneo son 8 huesos. Ustedes me van a ayudar a sumar los huesos. Un hueso frontal, 2 huesos parietales. ¿Cuántos van? 3. Un hueso occipital, 2 huesos temporales. 6. Un hueso etmoides, que está acá, y un hueso esfenoides. 8. Estamos, 8 huesos. Repito. Un hueso frontal, 2 parietales, un occipital, 2 huesos temporales, un etmoides y un esfenoides, los 8. Ahora vamos a reconocer los huesos de la cara. Son 14. Me van a ayudar a sumar también. 2 huesos propios de la nariz. Esos son los que se corrigen para hacerse la rinoplastía. Ahí está. Eso se corrige. ¿Ya? Ahí está. Este y este otro. Es un derecho y un izquierdo. Son 2. 2 huesos lagrimales. Ahí está. 1 o unguis. 1 y 2. Ahí está. ¿Ya? ¿Están sumando? ¿Cuántos son? 4. 2 huesos malares. ¿Cuántos van? 6. 2 cornetes. Ahí está el cornete. Ahí está el cornete. ¿Ya? Hay 1. Claro. Ahí está el cornete. ¿Ya? 2. ¿Cuántos van? 8 huesos. 2 huesos maxilares. 1, 2. 2 huesos maxilares. ¿Cuántos van? 10. 2 huesos palatinos. 2. Un bómer. Un bómer. ¿Cuántos van? 3. 14. ¿Y una mandíbula? ¿Cuántos van? 14. En la repetición está el gusto. En el buen sentido de la palabra. Por la cabeza. También. 2 huesos propios de la nariz. 2 unguis, 2 malares. Maxilares. 2 palatinos, 2 cornetes, que están en las partes laterales. Un bómer. Mandíbula. 14. Y 8. 22. 22 huesos, no hay más. No hay más. Bien. Vamos a hablar un poquito de esto. Este viene a ser el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar. Pero una vez que presente el proceso de osificación. En el nacimiento, este hueso, si nosotros tomamos una radiografía de cabeza a un recién nacido neonato y concentramos el foco del equipo de rayos, ¿no?, al hueso, vamos a observar que en el hueso frontal va a haber una sutura. Esa sutura se llama sutura metópica. Sutura metópica. Entonces, esa sutura metópica permanece hasta el 3er año. Una vez que concluye o pase el 3er año, totalmente se osifica el hueso y se convierte ya en un hueso impar. Pero no olvidemos, siempre va a estar presente en el nacido esta sutura metópica. Pero después no queda ningún vestigio, no deja pruebas.
¿no? Ni huellas. Pareciera que nunca hubo esta sutura aquí, porque este es de adulto. ¿Ya? Correcto. Estos vienen a ser los dos huesos parietales. El hueso frontal con los huesos parietales se articulan por esta sutura. Esto se llama sutura. Esta sutura se llama sutura coronal o sutura frontal. Esta otra sutura se llama sutura sagital. La sutura sagital articula los dos huesos parietales. Esta es la sutura landoidea. Articula parietales con occipital. Pero en esta sutura landoidea se encuentran unos pequeños huesos. Esos huesos se llaman huesos wormianos o wormianos, con B chica o con B dobles. Y este otro hueso que se encuentra acá viene a ser hueso temporal. Este se llama, bueno, estas suturas laterales, térica y astérica, ¿no? Así es. Entonces hemos visto lo que es suturas, ¿no? El coronal, sagital, landoidea y las laterales, suturas laterales, ¿no? Bien. En la parte interna, todo lo que observamos en la parte externa se llama exocráneo y lo que observamos en la parte interna se llama endocráneo. El prefijo exo, fuera, externo, endo, dentro. Cresta frontal, surco para el seno venoso longitudinal. Por acá pasa una vena. Todos estos otros surcos que se encuentran en las partes laterales se llaman surcos para las arterias meningias. Ahí está. ¿Ya? Esas son las arterias. Este otro surco para el seno venoso longitudinal que está pintado de rojo. Bien, esto viene a ser la tabla ósea externa, tabla ósea interna. ¿Ya? Estos dos agujeros se llaman agujeros parietales y los otros agujeritos se llaman granulaciones aracnoideas o de Paschoni, granulaciones de Paschoni. ¿Ya? Bien. Esta viene a ser la base. La base tiene tres fosas: fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior está desde la tabla ósea hacia las alas menores del hueso esfenoides. La fosa craneal media, de la fosa de lo que es alas menores del hueso esfenoides hacia el surco petroso superior, que es este. Y la fosa craneal posterior es del surco petroso superior hacia, este es el seno venoso transverso, surco del seno venoso transverso. Hasta ahí es de que se proyecta la fosa craneal posterior. ¿Ya? Bien. Ese viene a ser el seno frontal. Nosotros presentamos los senos paranasales. Los senos paranasales vienen a ser unas cavidades huecas. Es por eso que se les denomina cavidades neumáticas. El prefijo neumo, aire. Entonces, estas cavidades huecas se presentan aquí, uno en el hueso frontal, otra en el hueso etmoides, otra en el cuerpo del hueso esfenoides y otra en el hueso maxilar superior. Esos cuatro senos, seno frontal, seno etmoidal, seno esfenoidal y seno maxilar, se conoce con el nombre de senos paranasales. ¿Ya? El seno frontal es el que se inflama y muchas veces aloja líquido purulento, moco, pus, que es lo que se conoce con el nombre de sinusitis. Por eso que cuando uno presenta sinusitis, al hacer movimientos de flexión, sientes a veces un bamboleo y una presión y un dolor a nivel del hueso frontal. ¿Por qué? Porque esa cavidad que se encuentra entre la tabla externa y la tabla interna está cubierta con líquido.
Y ese líquido al incrementarse hace presión contra las paredes del hueso frontal y eso da como resultado o desencadena dolor. ¿Ya? Ese es tratamiento de antibióticos. Si no cede, hay que operar. ¿No? Hay que operar. Y te limpian todo lo que es el seno frontal. Bien. Seguimos. Esto se llama diploe. El diploe, ¿no? El diploe. Esto viene a ser las porciones orbitarias del hueso frontal. También le llaman impresiones mamilares. Esto viene a ser la cresta frontal. Esto viene a ser la cresta de gallo o crista galli. Y aquí el agujero ciego. ¿Eso es puerta? ¿Están tocando puerta? A ver, ¿podrías abrir, por favor? Dura madre, aracnoides y vía madre. La dura madre es la que se proyecta, se prolonga por aquí, por este agujero ciego. Por esta cresta, que es la cresta de gallo o crista galli, se inserta la hoz del cerebro. Acá hay una lámina cribosa. Se llama cribosa porque todos los agujeritos se llaman cribas. Por eso se llama lámina cribosa del hueso etmoides. Por esa lámina cribosa del hueso etmoides pasan las dos cintillas del nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Cintilla olfatoria del lado derecho y cintilla olfatoria del lado izquierdo. Las dos son las que van a constituir el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Este es el yugo del hueso esfenoides. Ala menor, y esta viene a ser el ala mayor, y el ala mayor del hueso esfenoides. Este viene a ser el hueso esfenoides. O sea, ¿qué he hecho? Retirarlo, desarticularlo. Ahí está el hueso esfenoides. En la forma de un murciélago. Bien. Aquí hay una hendidura. Hay una hendidura, que es la hendidura esfenoidal. Por la hendidura esfenoidal pasa el tercer par craneal, motor ocular común. El cuarto par craneal, que es el patético. El quinto uno, que es el nervio oftálmico. El sexto, que es el motor ocular externo. Y la vena oftálmica también pasa por ahí. ¿Ya? La vena oftálmica. Esto van a ser los agujeros ópticos. Los agujeros ópticos. ¿Ya? Por ahí pasa el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Y también pasa una arteria, que es la arteria oftálmica. Por este surco es el surco del quiasma óptico. Por ahí pasa el quiasma. Esto viene a ser la fosa hipofisiaria o la silla turca. Ahí se inserta la glándula hipófisis. Seguimos. Esto viene a ser el agujero redondo mayor. Por ahí pasa el quinto 2, nervio maxilar superior. Este otro viene a ser el agujero oval. Por el agujero oval pasa el nervio maxilar inferior, la vena oval y la arteria meningia menor. Agujero redondo menor o agujero esfenoespinoso. Por ahí pasa la arteria y vena meningia media. ¿Ya? Esto viene a ser el agujero rasgado anterior. El rasgado anterior. Por el rasgado anterior se dice que está cerrado en el vivo, pero en el muerto está abierto. Y por ahí pasa el van vidiano, vena, arteria y nervio vidiano. Esto se llama canal basilar. Por ahí pasa la arteria basilar. Apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores. Esta viene a ser la fosa de Gasser, G-A-S-S-E-R, fosa de Gasser. Ese es importante, ¿por qué? Porque ahí se encuentra el ganglio de Gasser. De ese ganglio de Gasser se va a desprender las tres ramas del quinto par craneal. Quinto 1, oftálmico, quinto 2, maxilar superior y quinto 3, maxilar inferior. Entonces tiene mucha importancia para nuestra profesión, el ganglio de Gasser.
surco petroso superior, por ahí pasa el seno venoso de petroso superior. Surco petroso inferior, por ahí pasa el seno venoso petroso inferior. El seno sigmoideo, por ahí pasa el seno venoso sigmoideo. Por ahí este surco pasa la arteria meningia media, las arterias meningias. ¿Ya? Esto viene a ser el agujero auditivo interno. Por el agujero auditivo interno pasa el 7 y el 8. 7 nervio facial, 8 nervio auditivo. Nervio auditivo. Agujero rasgado posterior. Por el agujero rasgado posterior pasa el 9, 10 y 11. Glosofaringio, vago y el espinal o accesorio. Este es el agujero magno o agujero vertebral. Pasa la arteria espinal anterior, arteria espinal posterior. Pasan también raíces nerviosas del nervio accesorio o nervio espinal. Pasa bulbo y médula espinal. ¿Ya? Estas dos fosas son las fosas cerebelosas, ahí descansa el cerebelo. Y estas otras dos fosas son las cerebrales, ahí descansan los lóbulos occipitales del cerebro. Esta es la cresta occipital interna. Seno venoso transverso. Acá hay otro seno venoso transverso. ¿Ya? Estos vienen a ser exocráneo. Alvéolos dentarios. Los alvéolos dentarios están separados por los tabiques. Tabiques interdentarios. Tabiques interdentarios. ¿Existen alvéolos dentarios? Unidentarios. Porque tienen solo una raíz. Aquí hay birradiculares. Y acá hay multiradiculares. Bi, 2. Multi, 3, 4 raíces. ¿No? Entre alvéolo y alvéolo existe un tabique. El tabique. ¿No? Estos tabiques. Todos estos tabiques. ¿No? Este viene a ser el agujero nasopalatino. Por este agujero nasopalatino pasa el van nasopalatino. Vena, arteria y nervio nasopalatino. Y esto viene a ser el surco, sutura intermaxilar, ¿no? Agujeros palatinos posteriores. Por acá pasa el van palatino anterior. Y por estos accesorios pasa el nervio palatino medio y el nervio palatino posterior. Estas son las coanas, espina nasal posterior, espina nasal anterior. Este es el vómer. El vómer. Fosa pterigoidea, gancho de la apófisis pterigoides a la externa, a la interna. Músculo pterigoideo externo, músculo pterigoideo interno. ¿Ya? Arco cigomático, formado por la porción cigomática del hueso malar y formado por la porción cigomática del hueso temporal. Cavidades glenoideas. Se llama cavidades glenoideas porque se va a articular el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Estos son los cóndilos. Agujeros condilares. Por ahí pasa el hipogloso mayor. Vena condílea posterior. Agujeros condilares posteriores. El agujero magno. Estas son las apófisis mastoides. Ahí se inserta el esternocleidomastoideo. Bien. Gracias. Entonces, dije que esto es la apófisis mastoides. Esta es la ranura digástrica. Acá se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Esta es la apófisis estiloides, el estiloioideo. Ahí se inserta. Este viene a ser el agujero estilomastoideo. Y se denomina así porque se encuentra entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Entonces se llama estilo por la apófisis estiloides, mastoideo por la apófisis mastoides. Por ahí pasa el nervio facial y la arteria estilomastoidea. Conducto carotidio, CC. Conducto carotidio, por ahí pasa la arteria carótida interna. Por acá la fosa yugular, por ahí pasa la vena yugular interna. Agujero auditivo externo. Columnas de aire. Cisura de Glaser. Por ahí pasa la arteria timpánica. A ver, vamos a acordarnos. ¿Cómo se llama esto? Fosa de Glaser. ¿Y esto?
No es lo mismo. La de adelante es GASER, G-A-S-S-E-R. Este es GLASER, G-L-A. Una letrita. Diferente. Una es fosa, el otro es cisura. Muy diferente. Muy diferente. Bueno, esto viene a ser la cresta occipital externa, línea curva occipital inferior, línea curva occipital inferior, superior. ¿Ya? Arco cigomático. Esta es la fosa cigomática. Acá encontramos a la arteria maxilar interna, es muy importante. La fosa cigomática, las cavidades glenoideas, la fosa pterigoidea, las coanas, la espina nasal posterior, el hueso Bomer, agujero magno, cóndilos del hueso occipital, agujeros condilares anteriores, agujeros condilares posteriores. Bien. Agujero supraorbitario, agujero infraorbitario. Supra, infra, por ahí pasa el van, supraorbitario, van, infraorbitario. Agujero óptico. Es el agujero que se encuentra en el vértice. Este es un cono, la fosa orbitaria. En la parte interna, que es el vértice del cono, ahí se encuentra el agujero óptico. Por ahí pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. La de arriba es la hendidura, esfenoidal. 3, 4, 5, 1, sexto. Y la vena oftálmica. El de abajo es la hendidura esfenomaxilar, por ahí pasa el quinto 2. Nervio maxilar superior. Nervio maxilar superior. Huesos propios, unguis, tabique nasal, coanas, los cornetes, medio inferior. Los de cornetes. Voy a hablar. Los cornetes. El cornete superior corresponde al hueso etmoides. El medio y el inferior, no. Superior y medio son del hueso etmoides, ¿no? Y el inferior corresponde a los huesos de la cara. Ahí está. ¿Ya? Hay que tener en consideración. Esto viene a ser de eminencia canina. Ahí están los caninos, un canino y el otro canino. Eminencias caninas. ¿Ya? Mandíbula. La mandíbula es un hueso muy importante, se encuentra en el tercio inferior de la cara. Está formado por el cuerpo y dos ramas, dos cóndilos, apófisis coronoides, escotadura mandibular. Cuerpo, rama, cóndilos, apófisis coronoides. ¿Qué tipo de articulación? Diartrósica. ¿Qué tipo de articulación? ¿Diente con alvéolo? Antiartrósica. ¿No les han enseñado? Es una articulación, ¿no? Anfiartrósica, ¿no? ¿Es anfiartrósica o diartrósica? Diartrósica. Hay movimientos, pero de tipo gonfosis. A ver, van a mirar eso ya en el diccionario médico. Gonfosis. Anoten ese término, gonfosis. Y la próxima clase voy a preguntarles qué significa gonfosis. ¿Ya? Bien. En los cóndilos existe una fosita pintada de roja. Esa es la fosita pterigoidea. Ahí se inserta el músculo pterigoideo externo. Aquí se inserta el músculo temporal. Aquí el macetero. Aquí el pterigoideo interno. Acá hay una espina, que es la espina de Spix. Y un agujero, que es el agujero dentario inferior. Por ahí pasa el van dentario inferior. Esto viene a ser los agujeros mentonianos, el van mentoniano, alvéolos dentarios. Línea oblicua externa, seno, estilo y pterigomaxilar. 3 ligamentos. ¿Ya? Ángulo de Gonion, sínfisis mentoniana. Aquí se inserta la borla del mentón, el cuadrado del mentón y el triangular de los labios, los agujeros mentonianos. ¿Ya? Este viene a ser el hueso esfenoides, a las menores, a las mayores. Cuerpo, agujeros ópticos, hendidura esfenoidal,
seno esfenoidal, el cuerpo, en el parte medio está el seno. Hay una preguntita que siempre la hacen. Acuérdense siempre ahí, nota, si gustan, foto. Miren bien, que pase por todos lados ese agujero. Ese agujero se llama agujero vidiano, solamente se observa en los huesos desarticulados. Agujero vidiano, por ahí pasa el nervio vidiano. Pasa por ahí. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la fosa pterigoidea, a las externas, a las internas, el gancho, ¿ya? El vómer, ahí está el vómer, ¿ya? Importante, hueso frontal, porciones orbitarias, cresta frontal, donde se aloja los lóbulos frontales del cerebro, porciones orbitarias. Esto viene a ser la parte escotadura del hueso etmoides, ¿no? Parte de la sutura de los huesos propios, eminencias frontales, sutura coronal. Voy a terminar con este hueso. Este hueso se llama hueso temporal. Esto se llama concha del hueso temporal o escama. Tiene su agujero auditivo externo. Tiene también una porción orbitaria, una porción para lo que es el arco cigomático, ¿no? Hueso temporal para, esto viene a ser la cavidad glenoidea del hueso temporal para los cóndilos de la mandíbula, los jóvenes. Esto viene acá, cóndilo de la mandíbula. ¿Cómo se llama esto? Cisura de Glaser, efectivamente, cisura de Glaser. ¿Qué vendría a ser esto? Conducto carotídeo, apófisis mastoides, apófisis estiloides, agujero estilo mastoideo, nervio facial y arteria estilomastoidea, conducto carotídeo para la arteria carótida interna. ¿Y esto qué vendría a ser? Fosa yugular para la vena yugular interna. Seguimos, conducto carotídeo, fosa de Gasser, ¿no? La fosa de Gasser. Agujero auditivo interno, 7 y 8, facial y auditivo. Hiato de Falopio. Por el hiato de Falopio pasa el nervio petroso superficial mayor y menor y nervio petroso profundo mayor y menor. ¿Ya? Seno sigmoideo. Surcos para la arteria meningia media. ¿Ya? Muy importante es el hueso temporal. Acá está el sentido de la audición, el oído. En la parte interna encuentra los 3 huesecitos chiquitos, que es martillo, yunque y estribo. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? El estribo. Ahí lo encontramos. ¿En qué oído se encuentra? ¿Externo, medio o interno? Los huesecillos. En el medio. Ahí estamos. El hueso más largo es el fémur. Así es. Bien, jóvenes, apaguen todo.